Mi nombre es Jocelyn Alexander Hernández Sandoval. En esta presentación hablaré sobre la Ley Federal de Trabajo, del artículo 1 al artículo 53 y de la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos. Hablaré sobre el artículo 5. Este video es para mi clase de Contabilidad 3 con el profesor Héctor Llamas. El artículo 5 de la Constitución mexicana habla sobre la libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, y en pocas palabras garantiza que todas las personas en México pueden decidir a qué quieren dedicarse en la vida. Esto significa que nadie puede obligarte a trabajar en algo que no quieres ni prohibirte trabajar en algo que sí quieres, siempre y cuando lo que hagas sea legal y no perjudique a los demás. Por ejemplo, si quieres ser abogado, médico, mecánico o vendedor, la Constitución te respalda para que puedas ejercer esa actividad. Sin embargo, esta libertad no es absoluta, o sea que hay reglas y limitaciones que deben cumplirse, como por ejemplo, si alguien quisiera abrir una fábrica que contamine gravemente el medio ambiente, el gobierno podría impedirlo porque afecta al interés público, o sea, a la sociedad. El artículo 5 constitucional también deja claro que nadie puede ser obligado a realizar un trabajo forzoso o indigno, ya que pues la esclavitud o la trata de personas está prohibida en México y por lo tanto ningún contrato ni acuerdo puede hacerte perder tu libertad personal ni tus derechos. Si alguien intentara hacerte firmar un documento en el que te comprometas a trabajar toda tu vida sin posibilidad de renunciar, ese contrato sería inválido porque va contra la Constitución. Al mismo tiempo, se reconoce que para algunas profesiones es necesario contar con estudios, exámenes y títulos que garanticen que la persona está preparada. Esto se hace para proteger a la sociedad. Por ejemplo, no cualquiera puede decir: yo opero corazones sin haber estudiado medicina, sin tener un título profesional. Lo mismo pasa con los abogados, arquitectos, ingenieros, etc. La ley pues pide estos requisitos para ejercer las profesiones. El artículo 5 constitucional también nos habla de que en ciertos casos se puede imponer servicios obligatorios, pero siempre de manera temporal y justificada. Algunos ejemplos sería el servicio militar nacional, algún cargo público, cuando una persona es elegida como para ser presidente municipal, diputado, senador, o formar parte de un jurado en los juicios. Estos no se consideran trabajo forzado, sino deberes de ciudadanos que ayudan al buen funcionamiento del país, como ser funcionario de casilla. En sí, el artículo 5 constitucional protege tu derecho a escoger pues libremente un trabajo, pero también cuida que el ejercicio de esta libertad pues no perjudique a nadie, o sea que tu derecho no perjudique a terceros ni a la sociedad. También nos define la dignidad humana, prohíbe la esclavitud, impide los contratos abusivos y asegura que en ciertas profesiones existe preparación adecuada, y también señala que hay momentos en los que la ley puede pedirte colaborar con servicios públicos siempre bajo reglas claras. Ejercicios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Se tutela la igualdad sustantiva o derecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales, culturales de mujeres y hombres. Bueno, este artículo habla sobre las normas que buscan equilibrio entre factores de producción, o sea, trabajador y patrón, y la justicia social. Promueven trabajo digno, sin discriminación, con seguridad social, salario remunerado y condiciones de higiene. Define que no solo se regulan contratos, sino que garantizan condiciones dignas. Un ejemplo sería si una fábrica de zapato negara a un trabajador la protección, y aparte de eso paga sueldos por debajo del mínimo, ahí estaría violando el principio del trabajo digno, ya que no se le está dando un salario remunerador y se le está poniendo en peligro. Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. No se consideran discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo,
la certificación de competencias laborales, la productividad, la calidad de trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que estos deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. Este artículo nos dice que el trabajo es un derecho y deber social, no es una mercancía, exige respeto a la libertad y dignidad de quien trabaja. Refuerza que las personas no son objetos, su trabajo tiene valor y derechos inherentes. Un ejemplo sería que en un trabajo te sometan a humillaciones, o también podría ser que te obliguen a trabajar, podría ser como que estés obligado, por ejemplo, que tú ya no quieras trabajar y que te estén obligando, o podría ser una situación como de trata de personas o algo así, algo donde no tengas tu dignidad, que la dignidad humana es tu derecho simplemente por el hecho de ser una persona. Artículo 3 bis. Para efectos de esta ley se entiende por A, hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Y B, acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Este artículo nos habla sobre algunos actos de que un subordinado quiera propasarse con otro. Ahí sería un acoso sexual, ya sea de un subordinado hacia otro o del subordinado hacia el patrón. Eso sería un acto de acoso sexual. El hostigamiento viene cuando una persona con más poder, por ejemplo el patrón, un gerente, alguien con más poder, quiere tener un beneficio erótico con un subordinado. Un ejemplo con un poco más claro sería que Luis es el jefe y un día llega con María y le dice de que, ¿sabes qué, María? Hoy te vas a quedar hasta las 12 porque hace falta un trabajo y no sé qué, y tú eres la única que lo puede hacer y lo vas a hacer conmigo para que sea más rápido, ¿no? Y mientras lo hacen en la sala de juntas, él le toca, no sé, el trasero, por ejemplo. Eso sería un acto de hostigamiento, ya que Luis tiene poder sobre María y puede obligarla o puede decirle que le va a quitar el trabajo, o que le va a rebajar el sueldo, o X o Y cosa. Artículo 3 ter. Para efectos de esta ley se entenderá por autoridad conciliatoria el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de los centros conciliación de la entidad federativa según corresponde. Autoridad registral, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, centros de conciliación, los centros de conciliación de las entidades federativas o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral según corresponda. Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En día se hace referencia a día hábil, salvo que expresamente se mencione que se trata de días naturales. Tribunal, el juez. Correr traslado, poner a disposición de alguna de las partes algún documento o documentos en el local del tribunal, salvo los previstos en esta ley. Bueno, este artículo no tendría en sí una explicación, porque simplemente te explica algunas palabras que tal vez al leerlo tú como trabajador o tal vez tú como patrón no lo entenderías. Entonces te explica que, por ejemplo, en algunos artículos se menciona, en el 1 se menciona artículo 123, apartado A de la Constitución. Entonces aquí te explica qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
porque si dices Constitución, pues podría ser cualquiera. Artículo 4. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad. Fracción 1. Se atacan los derechos de terceros en los casos previstos a la ley y en los siguientes. Cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación de su empleo sin haberse resuelto el caso por el tribunal. B. Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor o con permiso al presentarse nuevamente a sus labores. Se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en lo siguiente. Cuando declarada una huelga en los términos que establece esta ley, se trate de sustituir o se sustituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan sin haberse resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 468. B. Cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga trabajando. Bueno, este artículo nos habla sobre que ninguna persona, o sea, nadie te puede obligar a ti como trabajador, como subordinado, a dedicarte a tu profesión o a cualquier trabajo que se te acomode, mientras que este no sea ilícito o que tampoco perjudique ni a terceros ni a la sociedad. Por ejemplo, en la fracción A, el inciso B nos habla sobre ocupar el puesto de un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor o con permiso. Un ejemplo sería que María se embaraza, entonces pues María tiene que irse de incapacidad por su embarazo, ¿no? María se va y a su jefe Pedro se le ocurre contratar a alguien. El punto es que a Pedro contrata a Lili, ¿no? Y Lili es una persona estupenda, o sea, Lili le cayó bien a todos, Lili hace el mejor trabajo, Lili es ordenada, o sea, a todos les encanta Lili y el trabajo que está haciendo Lili, pero está en el puesto de María. Entonces a Pedro se le hace súper buena idea decir, ¿sabes qué? Cuando llegue María la voy a correr para contratar a Lili. Eso, ahí estás perjudicando a un tercero. O sea, Lili al quedarse en ese trabajo estaría perjudicando a un tercero que sería María, ya que ella se fue de su trabajo con permiso y al regresar resultó que ya no la querían ahí. Las disposiciones, artículo 5, las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal la estipulación que establezca. Fracción 1, trabajos para adolescentes menores de 15 años. Fracción 2, una jornada mayor que la permitida por la ley. Fracción 3, una jornada inhumana por la notoriamente excesiva dada la índole de trabajo a juicio del tribunal. Fracción 4, horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años. Fracción 5, un salario inferior al mínimo. Fracción 6, un salario que no sea remunerador a juicio del tribunal. Fracción 7, un plazo mayor de una semana para el pago de salarios a los obreros y a los trabajadores de campo. Fracción 8, un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda para efectuar el pago de los salarios siempre que no se trate de trabajadores de estos establecimientos. Fracción 9, la obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado. Fracción 10, la facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa. Fracción 11, un salario menor que el que se pague a trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia en la misma clase de trabajo o igual jornada para consideración de edad, sexo o nacionalidad. Fracción 12, trabajo nocturno industrial, el trabajo después de 22 horas para menores de 16 años. Fracción 18, renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignadas en las normas de trabajo. Fracción 14, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. Fracción 15, registrar
a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. En todos estos casos se entenderá que rigen la ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas. Bueno, aquí este artículo nos estipula todo lo que si viene en un contrato laboral no va a ser tomado en cuenta. Por ejemplo, si tu contrato laboral dice que vas a ganar menos del salario mínimo, no se va a tomar en cuenta. También podría ser que te pongan que vas a renunciar a algún derecho, ya sea a tu libertad, a cualquiera de tus derechos, o a recibir un salario, o a tu seguro social, o a tu aguinaldo. Eso no va a valer, no va a ser algo que tenga peso ante la ley, no va a ser algo que valga ante un juez, ante un tribunal, no va a valer. Artículo 6. Las leyes respectivas a los trabajadores, a los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a la relación de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador a partir de la fecha de vigencia. Bueno, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales celebrados por el presidente son la ley suprema de la Unión y que los jueces de las entidades federativas deben acatarla, incluso si son constituciones o leyes estatales son contrarias. Este principio jurídico garantiza la supremacía constitucional y la jerarquía de la ley en el ordenamiento jurídico mexicano. Bueno, entonces esta ley del 133 de la Constitución es una ley suprema a todo lo demás. Y siempre se tomarán en cuenta las leyes que beneficien al trabajador. El trabajador siempre va a estar en beneficio. Artículo 7. En toda empresa o establecimiento el patrón deberá emplear un 90% de los trabajadores mexicanos, por lo menos. En la categoría de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo los que no los hay en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una proporción que no exceda del 10% de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. No es aplicable lo dispuesto a este artículo a los directores, administradores y gerentes generales. Bueno, pues este artículo nos habla sobre que el 90% de los trabajadores en una empresa que esté en México deben de ser mexicanos. Si una empresa, no sé, FEMSA, tiene 1,000 trabajadores o va a contratar 1,000 trabajadores, 900 trabajadores tienen que ser a fuerza mexicanos. Si se diera el caso de que para trabajos especializados ningún mexicano sabe hacer el trabajo, ok, se van a tener que venir extranjeros a explicarle a los mexicanos y luego se tendrán que ir. O sea, va a ser por un tiempo determinado. Aparte también el mexicano, el doctor, el médico que la empresa necesita pasando una cantidad de empleados, tendrá también que ser mexicano. Y este artículo solo no aplica a directores, administradores y gerentes generales, que son puestos más altos. Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación requerido por cada profesión u oficio. Un trabajador es una persona que presta a otra, ya sea una persona física, o sea, una persona o una persona moral, que es un grupo de personas, y presta su trabajo, su tiempo, a cambio de una remuneración que sería el salario. Se entiende por trabajo toda actividad humana.
ya sea intelectual o física. Artículo 9. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Bueno, dentro de los empleados hay una categoría, un grupo de empleados de confianza que son personas que pues como lo dice su nombre, son personas que el patrón les tiene la confianza, o sea, una confianza para cualquier cosa y en muchas ocasiones actúan a nombre del patrón. Son personas en su mayoría con puestos altos, aunque no depende de eso, depende de las funciones que estos desempeñen y no del puesto que tengan, no de los rangos que se tengan. Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. El patrón pues, es una persona física, o sea, un solo individuo, o una moral, que es un grupo de personas que utiliza el tiempo, el trabajo de otra o de otras personas y a cambio de eso se les remunera con un salario. Y estas actividades las deben de realizar en una empresa o en un establecimiento. Si un trabajador tiene a otro trabajador, o sea, contrata, por ejemplo, un gerente, contrata una secretaria, el jefe de la secretaria será el gerente, pero también lo será el patrón. Artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y en tal concepto los obligan en sus relaciones con los trabajadores. O sea que estos puestos van a tener obligaciones, ya que también actúan en nombre del patrón. Artículo 12. Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. La agencia de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se consideran patrones, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. La subcontratación está prohibida a menos que sea por agencias de empleo, pero estas no actuarán como patrón, sino simplemente serán un intermediario entre el patrón y el subordinado. Artículo 13. Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de esto, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Los servicios u otras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de su mismo grupo empresarial también serán considerados como especializados, siempre y cuando no formen parte del objetivo social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Se entenderá por grupo empresarial o lo establecido en el artículo 2, fracción 10 de la Ley de Mercado de Valores. Establece los lineamientos para la subcontratación de personal o prestación de servicios especializados. Este artículo permite que una empresa se beneficie de los servicios de otro, la subcontratista, siempre que esta última realice servicios especializados que no estén relacionados con el objeto social o la actividad de la empresa usuaria. Es crucial que la empresa subcontratista esté registrada en el padrón público que establece el artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo para garantizar la legalidad de operación y la responsabilidad. Ejemplo, que un banco contrate a alguien de limpieza en una empresa que se dedique a la limpieza. Esto se permitió ya que no tiene que ver con la actividad económica del banco. Artículo 14. La subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante un contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato.
La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con un contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. El trabajador que utiliza intermediarios para contratar trabajadores o el beneficiario de servicios especializados o de obras especializadas será solidariamente responsable de las obligaciones laborales con los trabajadores y se debe de establecer en un contrato por escrito. O sea, ambos tendrán la misma responsabilidad. Un ejemplo es en un banco se hará responsable de que el vigilante de la empresa de seguridad privada incumple sus obligaciones en materia social de seguridad social con sus trabajadores. O sea, en este ejemplo, el banco contrata a un vigilante de, no sé, de Vigilancia SADCB. El dueño del banco, quien lo contrató en el banco, también va a tener responsabilidad si es que no se le da un seguro social a este trabajador. Artículo 15. Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Para obtener el registro, deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El registro que se hace mención en este artículo deberá ser renovado cada 3 años. La Secretaría de Trabajo y Prevención Social deberá pronunciarse respecto de la solicitud de registro dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la misma. De no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla para que dicte la resolución correspondiente dentro de los 3 días siguientes a la presentación del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que dé lugar. La Secretaría de Trabajo y Prevención Social negará o cancelará en cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos previstos en esta ley. Las personas físicas o morales que obtengan el registro a que se refiere este artículo quedarán inscritas en el patrón, que deberá ser público y estar disponible en un portal de internet. La Secretaría de Trabajo y Prevención Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procesos relativos al registro a que se refiere este artículo. Este artículo regula la subcontratación y establece que las empresas presten estos servicios de subcontratación. Estas empresas deberán contar con un registro ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, STPS, para operar. Para obtenerlo, deben acreditar varias cosas, entre ellas que estén cumpliendo sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Esto asegurando que no se afecten los derechos laborales de ningún trabajador y que este registro se renueve cada 3 años. Un ejemplo es una empresa que está registrada en el padrón público de contratistas de servicios especializados en el REPSE y tiene que tener llevar al corriente todas sus obligaciones fiscales y de seguridad social, ya que si no fuera así, si fuera que apenas lo está solicitando por primera vez, no se le otorgará este permiso, y si fuera una renovación, por así decirlo, se le puede quitar tan fácil como se le ha dado. Artículo 16A se deroga, artículo 15B se deroga, artículo 15C se deroga, artículo 15D se deroga. Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Empresa es la entidad económica general encargada de la producción o distribución, y un establecimiento es una parte física o ya sea técnica, como una sucursal, que funciona como una unidad separada, pero integra la estructura empresarial.
Un ejemplo sería una fábrica de jabón. Es una empresa, ya que se dedica a la producción de bienes, en este caso jabón. Si esa misma fábrica de jabón tiene diferentes tiendas en distintas ciudades, cada una de esas tiendas es un establecimiento de la propia empresa. Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos o en los tratados a que se refiere el artículo 7, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes. Los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales de derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, de la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Bueno, este artículo nos dice que a falta de las disposiciones expresas en la ley o tratados internacionales, se recurrirá a los principios generales que deriven de distintos ordenamientos. Los principios generales de derecho, los principios de justicia social del artículo 123 constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad para resolver casos no cubiertos por esta ley. Un ejemplo sería una trabajadora acaba de ser madre y realiza sus labores desde casa, o sea, home office. Ella solicita a su empleador los 2 descansos diarios de media hora para alimentar a su bebé, como lo establece la Ley Federal de Trabajo. El empleador se niega argumentando que esa prestación solo aplica para quienes laboran de manera presencial. La Ley Federal de Trabajo no tiene una disposición específica para el home office en este caso. Sin embargo, la autoridad laboral recurre al artículo 17 para aplicar el principio general de justicia social y el principio protector. Se decide a favor de la trabajadora o se dicta a favor de la trabajadora argumentando que la ley busca proteger a la madre y al recién nacido sin importar el lugar donde se preste el servicio. Se obliga al empleador a otorgar los descansos, lo que muestra cómo se busca la justicia social a pesar de una laguna legal en la Ley Federal de Trabajo. Artículo 19. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno. Este artículo establece que los actos y actuaciones relacionadas con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuestos algunos, lo que es de pago fiscal a la mayoría de los trámites y procesos laborales. Esto significa que los documentos, contratos, procedimientos necesarios para aplicar la ley laboral están libres de impuestos, así como los juicios como el ISR o el IVA, que serían los puestos que se excluyen, que no se pagarían, que estarían libres esas cosas, siempre que estén relacionados a su función. El ejemplo es una empresa ofrece programas de capacitación para que sus empleados adquieran nuevas habilidades, nuevas técnicas. Esto puede ser promovido y supervisado por el Estado bajo el artículo 19, ya que genera beneficios tanto para los trabajadores, es un desarrollo profesional, como para el patrón, que es una mayor productividad de sus trabajadores. El artículo 20, título segundo, relaciones individuales de trabajo, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 20. Se entiende por la relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación. Es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo profesional subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo que se refiere al párrafo primero y el contrato celebrado proceden los mismos efectos. Y aquí en este artículo nos dice algo muy importante, que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen. Mientras que una persona preste su trabajo, su tiempo, ya es un acto que le da origen a una relación de trabajo. Pues bueno, este artículo nos define lo que es una relación de trabajo, estableciendo que existe cuando una persona presta un trabajo personal, ya sea mental o físico, a otra, a cambio de un pago de salario. Una recepcionista sería un ejemplo, trabaja en una empresa, recibe un salario y sigue las instrucciones del gerente sobre cómo manejar llamadas, tareas, etcétera. Pero también un caso un poco menos, que se podría decir, menos formal, si una persona llega y te dice que sabes que dame 200 pesos por limpiar tu casa, ahí ya hay una relación de trabajo también. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo en el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Bueno, este artículo
Establece la presunción de la existencia del contrato y de la relación laboral entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe. El contrato puede ser escrito o puede no ser escrito, ya que si hay pruebas o en el momento en el que tú estés recibiendo un salario a cambio de alguna actividad en una empresa o en cualquier lugar, ya se presume la existencia del trabajo. No necesitas un papel, no necesitas nada para que se presuma la existencia ya del trabajo. Artículo 22. Los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esa ley. Los mayores de 15 años y menores de 16 necesitan autorización de sus padres, tutores y, a falta de ellos, del sindicato que pertenezcan, del tribunal, del inspector de trabajo o de la autoridad política. Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar en su caso las acciones que les corresponden. Este artículo nos establece los límites de edad para el trabajo infantil, prohibiendo el empleo de menores de 15 años y de aquellos entre 16 y 17 que no tengan la educación básica, con excepción de casos aprobados por la autoridad laboral que hay compatibilidad con los estudios. El ejemplo sería que un joven de 16 años está cursando la secundaria, podría trabajar en una papelería si demuestra que sus horarios de trabajo no interfieren con sus estudios y obtiene la autorización de la autoridad laboral. A la Ley Federal de Trabajo, lo que más le importa en sí, claro, es que las personas trabajen, pero también si eres menor de edad, que esto no te impida estar estudiando. Artículo 22 bis. Queda prohibido el trabajo de menores de 15 años. No podrá utilizarse el trabajo de mayores de esa edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Queda prohibido el trabajo de menores de 15 años y que no se podrá utilizar el trabajo de menores de 18 años que igual no hayan terminado su educación básica obligatoria. Sin embargo, existe una excepción. Se permite el trabajo para mayores de 15 años y menores de 18 años y un organismo autorizado aprueba que es compatible con sus estudios. Un ejemplo rápido sería un adolescente de 16 años que cursa el segundo grado de secundaria. Ella desea trabajar en un restaurante de comida rápida durante los fines de semana para poder ayudar a su familia y costear sus propios gastos. El restaurante solicita a la STPS la autorización correspondiente para emplear a la joven. La autoridad evalúa la solicitud y verifica que la jornada laboral propuesta no interfiera con su horario escolar ni con sus responsabilidades académicas. Al considerar que trabajo es compatible con sus estudios, se concede la autorización permitiendo a la menor trabajar legalmente bajo condiciones. Artículo 23. Cuando las autoridades de trabajo detecten trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cesen sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 bis de esta ley. En caso de que el menor no estuviera devengando el salario que percibe un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias. Queda prohibido el trabajo de menores de 18 años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y con ello su desarrollo integral. Se entenderá por artículo familiar a los parientes del menor por consanguinidad, ascendentes o colaterales hasta el segundo grado. Cuando los menores de 18 años realicen alguna actividad productiva de autoconsumo bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar autores, estos tendrán la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de los menores, brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan por lo menos su educación básica obligatoria. Este artículo prohíbe que menores de 15 años trabajen fuera de su círculo familiar y si se detecta esta situación, la autoridad laboral ordenará el cese de labores, o sea que lo hará que deje de trabajar y el patrón tendrá una multa. También establece que no se debe permitir el trabajo de menores de 18 años en actividades peligrosas o que afecten su desarrollo integral, incluso dentro del círculo familiar, y que los menores en autoconsumo dentro de su círculo familiar tienen derecho a una educación básica, o sea, tienen que ver que terminen la educación básica. También con los menores de 15 años que trabajen fuera de su círculo familiar, si esos trabajadores menores de 15 años no estaban ganando la cantidad que otro trabajador por hacer las mismas actividades, se le tendrá que dar la diferencia de todos esos salarios. Un ejemplo sería un menor de 13 años que está ayudando en una tienda de zapatos después de la escuela. Si las autoridades laborales se enteran que está trabajando ahí, podrían visitar el establecimiento y ordenar que el niño deje de trabajar. Pero si este niño ganaba, no sé, 500 pesos a la semana por pegar suela y un señor de 30 años, o sea, un mayor de edad, ganaba 2,000 a la semana, pues se tendrá que pagar las diferencias de los salarios. Artículo 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Serán 2 ejemplares por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Este artículo nos habla sobre los contratos. Establece que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito en 2 ejemplares, o sea, uno para el trabajador, bueno, 2 ejemplares, aunque sea uno para el trabajador y uno para el patrón. Ya si necesitan más copias, pues ya será a opinión del trabajador o del patrón. Y cuando no existe un contrato colectivo aplicable, o sea, un contrato colectivo es donde sean todos, o sea, sea un contrato para todos los trabajadores. Un ejemplo es que Omar empieza a trabajar como repartidor en una empresa pequeña y no hay un contrato colectivo que aplica para ese puesto. El patrón de Omar debe redactar un trabajo que incluya su puesto, horario, salario y las responsabilidades. Se le entregarán 2 copias de contrato a Ana, una para ella y otra para que se le quede en la empresa. Si el patrón entrega este contrato a Omar, posteriormente surge un conflicto laboral, Omar puede reclamar que el contrato no fue firmado. El artículo 25, el escrito en que constan las condiciones de trabajo debe contener: fracción 1, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón. Fracción 2, si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado por temporada de capacitación inicial o por tiempo determinado y en su caso si está sujeta a un periodo de pruebas. Artículo 3, fracción 3, servicios que deban prestarse a los que determinan con una mayor precisión posible. Fracción 4, el lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo. Fracción 5, la duración de la jornada. Fracción 6, la forma y el monto de salario. Fracción 7, el día y el lugar de pago de salario. Fracción 8, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos a que se establezcan en la empresa conforme a lo dispuesto en esta ley. Fracción 9, otras condiciones de trabajo tales como días de descanso, vacaciones o demás que convengan el trabajador y el patrón. Fracción 10, la designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de esta ley para que el pago de los salarios y prestaciones devengadas
y no cobradas a la muerte del trabajador o las que se generen por fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial. Este artículo establece los elementos esenciales que el contrato de trabajo debe contener por escrito, incluyendo datos generales del trabajador y también del patrón, tipo de relación, servicio y lugar de trabajo, duración de la jornada, forma, monto de salario, día y lugar de pago, capacitación, vacaciones, día de descanso y la designación de beneficiarios para el pago de prestaciones en caso de que el trabajador fallezca. Un ejemplo sería María y una empresa proporciona sus datos completos, es por tiempo indeterminado, ya que María trabaja indefinidamente en la tienda. María se dedica a la atención al cliente y cobro de la mercancía. La tienda, ubicada en calle X, número X, trabajará 8 días diarias, de lunes a sábado, le pagarán 300 pesos diarios y se le pagarán quincenalmente los días 15 y último de cada mes, y se le capacitará en el manejo del punto de venta. Disfrutará de un día de descanso semanal y 12 días de vacaciones al año, según la Ley Federal de Trabajo. El artículo 26, la falta del éxito que se refiere a los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará al patrón a la falta de formalidad. Este artículo establece que la falta de contrato escrito no priva al trabajador de los derechos que le corresponden por los servicios prestados y que esta omisión la debe asumir el patrón. Esto significa que aunque el contrato no esté por escrito, como lo indican los artículos 24 y 25, los derechos derivados de la relación laboral y los servicios realizados siguen siendo válidos y se le imputarán al empleador. Un ejemplo sería un trabajador que tiene un puesto como repartidor durante 2 años sin un contrato escrito. La empresa lo despidió sin motivo y se negó a pagarle una liquidación, argumentando que nunca existió una relación de trabajo, una relación laboral formal. El trabajador puede demandar ante las autoridades laborales aunque no tenga un contrato escrito. La ley le reconoce todos los derechos que le corresponden por el tiempo que trabajó. La empresa tendrá que demostrar que no labora, y lo cual es casi imposible si hay testigos, registros de nómina o correo electrónico, entre otras pruebas. Esto también tiene que ver con que se asume o se presume que existe una relación de trabajo sin la necesidad de un papel. Artículo 27. Si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deben prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento. Ese artículo 27 se refiere a las obligaciones del patrón cuando el servicio o servicios no sean definidos en el contrato, indicando que el trabajador deberá desempeñar cualquier actividad compatible con sus aptitudes. O sea, cualquier cosa que el patrón, que el trabajador pueda hacer, la tendrá que hacer, ya que en el contrato no se establecieron lo que se haría. Es importante destacar también que el trabajador puede tener contratos con distintos empleadores a menos que haya pactado exclusividad con solo uno. Un ejemplo sería una empresa farmacéutica que contrata un auxiliar de laboratorio para tareas de control de calidad. La empresa puede asignarle al trabajador cualquier labor que sea compatible con su puesto, como la preparación de muestras o la toma de datos. Lo que no puede hacer es obligarlo a realizar tareas que no tengan que ver con la calidad o el control de laboratorio, como la administración o las ventas. Artículo 28. En la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de la República contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta ley, se observará lo siguiente. Fracción 1. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán, además de las estipulaciones del artículo 25 de esta ley, lo siguiente. A. Indicar que los gastos de repatriación quedarán a cargo del empresario contratante. B. Las condiciones de vivienda decorosa y higiénica que disfrutará el trabajador mediante arrendamiento o cualquier otra forma. C. La forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador y a su familia, en su caso la atención médica correspondiente. D. Los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que se podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país donde se prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal consecuente. Fracción 2. El patrón señalará en el contrato de trabajo el domicilio dentro de la República para todos los efectos legales. Fracción 3. El contrato de trabajo será sometido a la aprobación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual, después de comprobar que este cumple con las disposiciones a que refiere las fracciones 1 y 2 de este artículo, lo aprobará. En caso de que el patrón no cuente con un establecimiento permanente y domicilio fiscal o de representación comercial en el territorio nacional, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral fijará el monto de una fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El patrón deberá comprobar ante dicho centro de otorgamiento de la fianza o de la concesión de depósito. Fracción 4. El trabajador y el patrón deberán anexar el contrato de trabajo, la visa o el permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares obligatorias del país donde deban prestarse los servicios. 5. Una vez que el patrón comprueba ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que ha cumplido las obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del depósito que estuviese determinado. Este artículo establece los requisitos que debe contener un contrato de trabajo para ser válido, incluyendo la información sobre el trabajador y el patrón, el tipo de trabajo, la jornada laboral, el salario, las prestaciones y los detalles sobre el domicilio del patrón y la información consular en el caso de trabajo en el extranjero. Este artículo también exige que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral apruebe el contrato tras verificar que cumple con las disposiciones. Imaginemos que una empresa mexicana contrata a un ingeniero para que trabaje en un proyecto de construcción en Canadá. El artículo 28 de la Ley Federal de Trabajo establece que se debe cumplir lo siguiente. La empresa y el ingeniero deben firmar un contrato que especifique todos los términos de la relación laboral. El contrato debe de aclarar que la jornada laboral no exceda las horas máximas permitidas por la Ley de Trabajo, por la Ley Federal del Trabajo, y cómo se pagarán las horas extras y aplica. Se detallará el salario del ingeniero, la frecuencia con la que se pagará, la moneda en la que recibirá. El contrato debe especificar claramente las funciones del ingeniero, como el diseño de planos o la supervisión de obras, y que en su lugar de trabajo sea una planta en la provincia de Alberta, Canadá, por ejemplo. El contrato debe asegurar al ingeniero el derecho a días de descanso y vacaciones, así como la capacitación necesaria para el contrato en Canadá, según lo establecido en la LFT. El contrato también se comparará con la Ley Federal del Trabajo para asegurar que no se vulneren derechos del trabajador mexicano, aun si la legislación canadiense ofreciera condiciones diferentes, siempre va a estar en primer plano la Ley Federal de Trabajo. Artículo 28A. En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior de duración determinada a través de mecanismos acordados por el gobierno de México con un gobierno extranjero, se entenderá lo dispuesto por dicho acuerdo, que en todo momento salvaguardará los derechos de los trabajadores conforme a las bases siguientes. Fracción 1. Las condiciones generales de trabajo para los mexicanos en el país receptor serán dignas e iguales a las que se otorga a los trabajadores de aquel país. Fracción 2. Al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad tiene conocimiento de que establezca una relación laboral entre el trabajador y un patrón determinado. Las condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad y otras prestaciones se determinarán en el acuerdo. Fracción
4. El reclutamiento y la selección. Será organizada por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social a través del Servicio Nacional de Empleo en coordinación con las autoridades estatales y municipales. Fracción 5. Contendrá mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país donde se prestarán los servicios cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados a fin de ejercer la acción legal. Este artículo se aplica a los trabajadores mexicanos que son contratados en México para trabajar en otro país por un tiempo específico, siempre y cuando el gobierno de México y el gobierno extranjero tengan un acuerdo para ellos. El ejemplo sería el de un trabajador agrícola mexicano que es contratado para trabajar temporalmente en una empresa agrícola en Estados Unidos bajo un acuerdo gubernamental entre México y Estados Unidos. El trabajador es reclutado en su comunidad de origen en México y firma un contrato para laborar durante la temporada de cosecha en Estados Unidos. El contrato debe detallar las condiciones laborales acordadas entre ambos gobiernos. Artículo 28. En caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior de duración determinada que sean colocados por entidades privadas, se observarán las siguientes normas. Fracción 1. La agencia de colocación de trabajadores deberá estar debidamente autorizada y registrada según corresponda conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables. Fracción 2. Las agencias de colocación de trabajo deberán cerciorarse de a. La veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen, así como las relativas a la vivienda, seguridad social y repatriación a que estén sujetos los trabajadores. Dichas condiciones deberán ser dignas y no implicar discriminación de cualquier tipo. B. Que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedición de visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se presentará el servicio. Fracción 3. Las agencias de colocación deberán informar a los trabajadores sobre la protección consular a la que tienen derecho y la ubicación de la embajada o consulados mexicanos en el país que corresponda, además de las autoridades competentes a las que se podrá acudir para hacer valer sus derechos en el país de destino. En los casos de que los trabajadores hayan sido engañados respecto a las condiciones de trabajo ofrecidas, los agentes de colocación de trabajo serán responsables de sufragar los gastos de repatriación respectivos. La Inspección Federal de Trabajo vigilará el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo. Este artículo se enfoca en la protección de los derechos de los trabajadores mexicanos que son reclutados en México para un empleo en el extranjero. Las agencias de colocación son las principales responsables de cumplir con estas disposiciones. Un ejemplo sería una agencia de colocación en México que recluta a un trabajador para laborar en Estados Unidos. No informa al patrón que debe obtener una visa de trabajo específica ni le proporciona información sobre el consulado mexicano. En caso de algún problema, si el trabajador es detenido al intentar ingresar en Estados Unidos por no cumplir con la visa correcta, la agencia podrá ser sancionada por no cumplir con sus obligaciones. Artículo 29. Queda prohibida la utilización de menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República, salvo que se trate de técnicos, profesionales, artistas, deportistas y en general de trabajadores especializados. Este artículo nos habla de menores de edad fuera del país. El principio central del artículo es proteger a los menores de edad de los riesgos y las condiciones vulnerables que podrían enfrentar al trabajar fuera del país. La ley permite que los menores de 18 años trabajen en el extranjero, solo si son técnicos, profesionales, artistas, deportistas o en general trabajadores con una especialización reconocida. Un ejemplo sería un club de teatro que contrata a un joven de 16 años con un talento excepcional o especializado en un trabajo para que se integre a un curso juvenil en el extranjero. Para que esto sea legal, el club debe tener la autorización de los padres del joven. Posteriormente debe tramitar la aprobación ante la autoridad laboral competente para asegurar que el contrato y las condiciones de trabajo y seguridad del joven sean adecuados y no pongan en riesgo su desarrollo personal y profesional. Artículo 30. La prestación de servicios dentro de la República, pero en un lugar diverso a la residencia habitual del trabajador y a distancia mayor de 100 kilómetros, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 28, fracción 1, en lo que sean aplicables. Este artículo nos habla sobre un trabajo que sea en una residencia diferente. Establece que la prestación de servicios en un lugar distinto de la residencia habitual del trabajador a una distancia mayor de 100 kilómetros se rige por el artículo 28 en lo que sea aplicable, afectando la relación laboral con las disposiciones sobre el cambio de residencia del empleado. La ley establece que ese trabajador debe prestar sus servicios en un lugar diferente a su residencia a más de 100 kilómetros. Las condiciones de esta situación estarán sujetas a lo estipulado en el artículo 28 de la misma ley. Esto significa que el patrón debe considerar las implicaciones de un cambio de residencia como transporte y la manutención, las cuales se regulan por el artículo 28. Ejemplo, un trabajador que tiene que dar un servicio, que él vive en Guadalajara y el trabajo al que va es hasta Querétaro. Establece que el patrón debe cumplir los gastos de transporte, alimentación y hospedaje. Esto se establece en el artículo 28, fracción 1. Artículo 31. Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente apartado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Este artículo establece que los contratos y las relaciones de trabajo obligan no solo a lo que se haya pactado expresamente, sino también a las consecuencias que deriven las normas laborales. La buena fe y la equidad, esto significa que, además de lo escrito en un contrato, ambas partes, o sea, patrón y trabajador, deben acatar lo que dictan las leyes y actuar de manera justa y honesta. Un ejemplo sería que un empleado trabaja en una fábrica donde no se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias. Su contrato no especifica los protocolos de seguridad que la empresa debe seguir. Las normas de trabajo establecen la obligación del patrón de garantizar un ambiente seguro. Por lo tanto, aunque no esté en el contrato individual, la empresa está obligada a proporcionar al empleado las medidas de seguridad adecuadas, siguiendo la buena fe y la equidad para proteger su integridad física. Artículo 32. El incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador solo da lugar a su responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse ecuación sobre si un trabajador no cumple con las normas de trabajo, no se le puede castigar con violencia, amenazas. Las consecuencias de su incumplimiento deben resolverse en el ámbito legal o civil. Ejemplo, si un trabajador llega tarde constantemente, pues la empresa lo que tiene que hacer es aplicar sanciones establecidas en el reglamento como un descuento en el salario. Artículo 33. Es nula la renuncia de los trabajadores, que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se les dé. Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprometidos en él. Será ratificado ante los centros de conciliación o al tribunal correspondiente, lo que aprobará siempre que no contenga renuncia a los derechos de los trabajadores. Cuando el convenio sea celebrado sin intención de las autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el tribunal. Solamente
solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez al resto de las cláusulas convenidas. Este artículo garantiza la protección de los derechos irrenunciables de los trabajadores, como los salarios, indemnizaciones y demás prestaciones que cualquier acuerdo o convenio que implique la renuncia de los derechos del trabajador pues no tiene validez legal. Para que un convenio de liquidación sea válida, debe hacerse por escrito y ser ratificado por un centro de conciliación, que en su caso es un tribunal. La autoridad laboral, o sea, el centro de conciliación o tribunal, solo aprobará el acuerdo si este no contiene una renuncia a los derechos del trabajador. Si un acuerdo se celebra sin intervención de las autoridades laborales, el trabajador puede reclamar la nulidad ante un tribunal, pero solo en lo que respecta a la renuncia de los derechos. Las demás cláusulas del acuerdo pueden seguir siendo válidas. El empleador tiene prohibido modificar unilateralmente las condiciones de trabajo en perjuicio del empleado, incluso con el consentimiento de este. Un ejemplo sería un empleador que obliga a su trabajador a firmar una hoja en blanco al finalizar la relación laboral o al principio de la relación laboral, que aquí en México la verdad es que muchas personas lo hacen, que de repente ahí por debajo del agua pues les dicen a los contadores o así que obliguen a los trabajadores a firmar una hoja en blanco por cualquier cosa o para estar seguros o cosas así, lo cual pues claramente está mal. Siempre argumentan que después se les pagará una cantidad de liquidación menor a la debida. Si el trabajador demuestra esto, la firma en la hoja en blanco pues claramente es nula. Artículo 34. En los convenios celebrados entre los sindicatos y los trabajadores que pueda afectar derechos de los trabajadores, se observarán las normas siguientes. Fracción 1. Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones ya devengadas. Fracción 2. No podrán referirse a trabajadores individuales determinados. Fracción 3. Cuando se trate de la reducción de trabajos, el reajuste se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437. En este artículo se establecen límites y reglas para los convenios colectivos entre sindicatos y patrones, protegiendo los derechos adquiridos de los trabajadores y estableciendo procedimientos para manejar situaciones como la reducción del trabajo. El ejemplo sería una empresa que acuerda con el sindicato reducir la jornada laboral de 8 horas a 7 diarias para todos los trabajadores debido a una crisis económica. El convenio será válido porque aplica hacia el futuro y no les quita a los trabajadores los sueldos ya devengados. Capítulo 2. Duración de las relaciones de trabajo. Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a la prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Este artículo establece las diferentes modalidades de duración de las relaciones laborales entre un patrón y un trabajador. El ejemplo sería una empresa que contrata a un contador para un puesto de tiempo completo y de forma permanente en su departamento de finanzas. El contrato no especifica una fecha de término, por lo que la relación se considera indeterminada. Artículo 36. El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. Esto significa que puede pactar este tipo de contratos solo cuando la labor a realizar no es continua y tampoco permanente y tienen un fin específico que lo justifica. Si una empresa contrata a un arquitecto y un obrero para construir un puente, el contrato se puede establecer por obra determinada, porque la relación laboral termina una vez que el puente pues, se termine. Artículo 37. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes. Fracción 1. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que va a prestar. Fracción 2. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Fracción 3. En los demás casos previstos por esta ley. Pues se refiere a los contratos de trabajo por tiempo determinado, estableciendo que estos tipos de contratos solo pueden ser utilizados cuando la naturaleza de los trabajos lo requieren y la jornada de trabajo se especifica por un proyecto tarea o cuando se busca sustituir a un trabajador por un periodo concreto como una licencia de maternidad o una enfermedad. Una empresa contrata a un especialista en marketing por 6 meses para una campaña específica. Una vez terminada la campaña, el contrato por tiempo determinado pues se termina o finaliza o concluye. Artículo 38. Las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas puede ser por tiempo u obra determinado o para la inversión de capital determinado. Bueno, en este artículo nos habla que para la explotación minera en los casos específicos de minas sin minerales costeables o por la restauración de las abandonadas, las relaciones laborales pueden pactarse por un periodo específico de duración para la relación de trabajo. Entonces se establece la relación laboral por la ejecución de una obra concreta. La duración de trabajo estará ligada a la inversión específica de capital para el proyecto. Cuando una compañía de bienes raíces compra una antigua mina de plata que ha estado abandonada durante décadas, su plan es sanear el terreno y convertirlo en un parque ecológico. La empresa va a contratar ingenieros, topógrafos y trabajadores de construcción bajo un contrato por obra determinada para realizar las labores de remodelación. Una vez que la restauración del terreno se completa, la relación laboral termina ya que el objetivo específico del trabajo se ha cumplido. Artículo 39. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. O sea que si se termina el término del contrato por obra o por tiempo determinado y se sigue trabajando, el contrato se convertirá en uno por tiempo indeterminado. Artículo 39A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado, cuando excedan de 180 días, puede establecerse un periodo de prueba, el cual no podrá exceder de 30 días con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se le solicita. El periodo de prueba se refiere al que se refiere el párrafo anterior, podrá extenderse hasta 180 días solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración de la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. Durante el periodo de prueba, el trabajador disfrutará el salario, la garantía de seguridad social y de las prestaciones de la categoría puestos que desempeña. Al término del periodo de prueba, de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento de los términos de esta ley, así como la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Se refieren en este artículo a la relación de trabajo para capacitación inicial, la cual tiene una duración máxima de 6 meses o 6 en ciertos casos de puestos directivos, gerenciales o especializados. Durante este periodo, el trabajador debe recibir salario, seguridad social y las prestaciones correspondientes. Al finalizar la capacitación, si el trabajador no demuestra competencia y el patrón así lo decide, la relación laboral puede terminar sin responsabilidad hacia el patrón. Un ejemplo sería un hospital que contrata a un asistente médico para capacitarse en el manejo de un equipo especializado. Al finalizar el periodo, si el asistente no logra dominar el equipo, el hospital puede dar por terminada la relación de trabajo sin ninguna responsabilidad. Artículo 39. De los periodos de prueba y de capacitación inicial son improrrogables. Dentro de una misma empresa o establecimiento no podrán aplicarse al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva a periodos de prueba, capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajo distintos o de ascensos, aun cuando concluida la relación de trabajo surja otra con el mismo patrón, a efecto de garantizar los derechos de la seguridad social del trabajador. Artículo 39A. Cuando concluyan los periodos a prueba de capacitación inicial y subsiste la relación de trabajo, este se considera por tiempo determinado y el tiempo de vigencia de aquellos se computará para efectos del cálculo de la antigüedad. Este artículo nos dice que si el trabajador no es dado de baja al final del periodo de prueba o capacitación, su contrato se convierte en uno indefinido sin necesidad de firmar un nuevo documento. Los días en que el trabajador estuvo bajo el periodo de prueba de capacitación inicial cuentan como parte de su antigüedad en la empresa. Un ejemplo sería una empresa que contrata a una persona para un puesto de auxiliar administrativo y se establece un periodo de prueba de 30 días, el cual se especifica por escrito en el contrato. Al terminar 30 días, la empresa decide que la persona cumple con las expectativas y desea continuar la relación laboral. Como no hay una conclusión de la relación laboral, el contrato de trabajador se convierte automáticamente en uno de tiempo indeterminado. La empresa ya puede considerar esos 30 días como parte de la antigüedad
antigüedad del trabajador para todos los efectos legales como vacaciones, aguinaldo y otras prestaciones. 39F. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo en los casos de actividades de temporada que no exijan la prestación de servicios de toda la semana. Los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado en proporción al tiempo trabajado en cada periodo. Bueno, estos son para trabajos que son como por temporada o cosas así. Por ejemplo, en una empresa de banquetes, que se trabaja un día sí, un día no o así, o sea, de que 2 días y luego 15 días después otros 2 días y así, se tomarán en cuenta todos esos días y se irán acumulando para las prestaciones, como para la antigüedad. El artículo 40 nos dice que los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año. Entonces, establece que un trabajador no puede trabajar por más de un año, lo que se refiere a la duración máxima de un contrato de trabajo. O sea, un trabajador sí puede trabajar más de un año en una empresa, justamente por eso se hacen lo de los años de antigüedad y demás, pero se tendrá que renovar el contrato cada año. Un ejemplo sería que un trabajador es contratado por un puesto que no puede ser de duración indefinida desde el inicio con un periodo de prueba. Este periodo nunca podrá ser mayor a un año. En realidad, las pruebas suelen ser periodos mucho más cortos. Artículo 41. La sustitución del patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimientos del patrón. Su sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley. Y nacidas antes de la fecha de sustitución hasta por el término de 6 meses concluido, se sustituirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de 6 meses a que se refiere el párrafo anterior se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso a la sustitución al sindicato o a los trabajadores. Para que surta efectos la sustitución patronal deberá transmitirse los bienes objetos de la empresa o establecimiento al patrón sustituido. Eso ocurre cuando un patrón deja de operar un negocio o lo traspasa y un nuevo patrón toma el control de la empresa. Continuidad de los bienes que forman parte del negocio o establecimiento. La ley protege a los trabajadores asegurando que el contrato de trabajo no se ve afectado por la sustitución patronal. La empresa o el establecimiento sigue funcionando bajo un nuevo propietario, pero el vínculo laboral del empleado se mantiene. Tanto el patrón anterior como el nuevo son responsables de las deudas, obligaciones laborales, salarios, prestaciones, etcétera, que existan antes de la fecha de sustitución. Esta responsabilidad es por un periodo limitado. La responsabilidad solitaria del patrón sustituido dura hasta 6 meses, contados a partir de la fecha en que se notificó la sustitución al sindicato o a los trabajadores. La sustitución patronal no se considera válida si no hay una transferencia de bienes que constituyen la empresa o establecimiento del nuevo patrón. El ejemplo sería que una empresa X se transfiera a una nueva administración, que sería una empresa Y. Todos los contratos laborales y las obligaciones previas siguen vigentes. Los empleados de la empresa X ahora se convierten en empleados de la empresa Y. Y la empresa X debía un pago de utilidades a sus empleados. Antes de la transferencia, tanto la empresa X como la empresa Y son responsables de pagar esas utilidades dentro de los 6 meses posteriores a la notificación. Capítulo 3. Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Artículo 42. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Fracción 1, la enfermedad contagiosa del patrón, del trabajador. Fracción 2, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo en el trabajo. Fracción 3, la prisión preventiva del trabajador enseguida de la sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. Fracción 4, el arresto del trabajador. Fracción 5, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución. Y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción 3 de la misma Constitución. Fracción 6, la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en Utilidades de las Empresas y otros semejantes. Fracción 7, la falta DOF 040619 de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. Fracción 8, la conclusión de la temporada en el caso de trabajadores contratados bajo esta modalidad. Fracción 9, la licencia que se refiere al artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. Establece causas de suspensión temporal de la relación laboral, la incapacidad temporal del trabajador, su arresto, la designación, elección popular, una contingencia sanitaria y la falta de disponibilidad de las materias necesarias para la producción. Durante esta suspensión, el trabajador no tiene que prestar servicios y el patrón está obligado a pagar el salario, pero el vínculo laboral no se rompe. Un ejemplo sería un trabajador que padece una enfermedad contagiosa o sufre un accidente o enfermedad que le impida trabajar temporalmente. Se suspende la relación laboral sin responsabilidad para el patrón ni para el trabajador. Artículo 42 bis. En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, estará lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarto de esta ley. Este artículo determina que si se declara una contingencia sanitaria que implica la suspensión laboral, el patrón debe pagar una indemnización compensatoria a los trabajadores. Esta indemnización es equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada que dure la suspensión, sin que este periodo pueda exceder de un mes. Ejemplo, una empresa dedicada a la manufactura de ropa tuvo que cerrar sus operaciones en marzo de 2020 debido al COVID-19. Artículo 43. La suspensión a que se refiere el artículo 42 surtirá efectos. Fracción 1. En los casos de las fracciones 1 y 2 del artículo anterior, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la que se produzca la incapacidad para el trabajo hasta que termine el periodo fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo sin que la suspensión pueda exceder del término fijado en la Ley del Seguro Social para el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo. Fracción 2. Tratándose de las fracciones tercera y cuarta y desde el momento en que el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto, si obtiene la libertad provisional, deberá presentarse a trabajo en un plazo de 15 días siguientes a su liberación, salvo que se sigan procesos por delitos intencionales en contra del patrón o de sus compañeros de trabajo. Fracción 3. En los casos de las fracciones 5 y 6, desde la fecha en que deba presentarse los servicios o desempeñarse los cargos hasta por un periodo de 6 años. Artículo 4. En caso de que la fracción 7, desde la fecha que el patrón tenga conocimiento del hecho, hasta por un periodo de 2 meses. Fracción 5. En caso de que la fracción 8, desde la fecha de conclusión de temporada hasta el inicio de la fecha siguiente. Establece el momento en el que surte efecto la suspensión de la relación laboral. De acuerdo con las distintas causas mencionadas en el artículo 42 de la misma ley, la suspensión interrumpe temporalmente las obligaciones del trabajador, prestar el servicio y del patrón de pagar el salario sin que termine el contrato laboral. El patrón suspende la relación laboral desde el momento en el que tiene conocimiento de la causa de la suspensión laboral. Un empleado es arrestado por una falta administrativa menor, como alterar el orden público,
5. El patrón suspende su relación laboral hasta que cumpla con el arresto. Al ser liberado, el empleado debe regresar a trabajar en un plazo de 15 días. Artículo 44. Cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir en la Guardia Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción 3 de la Constitución, el tiempo de servicio se tomará en consideración para determinar su antigüedad. Este artículo se refiere a los trabajadores que, por disposición constitucional, artículo 31, fracción 2 de la Constitución mexicana, deben unirse a la Guardia Nacional para servir a la patria. Ejemplo, un empleado de seguridad que tiene años trabajando en una empresa llamada la Guardia Nacional por un periodo de 6 meses. Al regresar de su empleo, la empresa debe considerar esos 6 meses como parte de su antigüedad total para efectos de su contrato.